Entonces, bienvenidos a este nuevo Sinova Talks, nuestros webinars orientados a clientes y a nuevas personas que quieran conocer acerca de Odoo y acerca de Sinova. Mucho gusto, soy Luisa Telles, líder de Mercadeo y Comunicaciones aquí en Sinova, y hoy voy a estar acompañándolos en este espacio como moderadora, y nos estará acompañando Ricardo Clavijo, nuestro líder de desarrollo en todo este tema de hoy, que tiene un foco y es la migración de Odoo. Que ustedes conozcan estas buenas prácticas, bueno, todo lo relacionado con ese tema que es bien importante, y sumándole pues la novedad que tenemos ahora con inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, pues muy rápidamente, quiero contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos Sinova, somos una empresa colombiana, partner oficial de Odoo. Estamos enfocados 100% en esta tecnología. Tenemos un equipo especializado tanto a nivel funcional como a nivel de desarrollo, a nivel de consultores comerciales. Pues hemos trabajado con más de 700 proyectos, tanto en desarrollo como en implementación, orientados a transformación digital. Con nosotros ustedes pueden tener garantía de que tenemos una atención personalizada, de muy alta calidad. Como les decimos, pues somos un equipo de trabajo trabajando para ustedes y con el fin pues realmente de que todo salga supremamente bien en los proyectos. Algo importante dentro de ese quiénes somos es contarles cuál es nuestro propósito. Sinova tiene como foco que poder impulsar realmente un ahorro para las empresas, tanto en tiempo y en dinero, entre un 30 y 50%. Esto también ha sido pues parte del resultado de todos los proyectos que hemos realizado con Odoo para las empresas. Y por otro lado, aumentar esa productividad, que también en cuestiones de proyectos anteriores, pues apuntamos entre un 15 y un 40% cuando se tiene implementado todo el ERP. Esto también sumándole a que para nosotros es muy importante la adopción de la tecnología. Esto también aplica cuando hay migraciones, en este caso que es el tema de hoy, porque sabemos que al final hay un cambio de la manera en la que se hace. Digamos que sabemos que Odoo cada vez va mejorando ese versionamiento y hay ciertos cambios, y ahí es donde nosotros también acompañamos, no solamente la parte técnica, sino también la parte humana, para que aprendan cuáles fueron los cambios y a partir de ahí pues tengan una muy buena adopción y sobre todo un retorno a la inversión. ¿Listo? Tenemos diferentes tipos de metodologías, que igual esto ya lo podríamos ir evaluando con mayor detalle si alguno de ustedes está interesado. Y pues básicamente eso es nuestro propósito, poder aportar al sector empresarial en este ahorro de tiempo y dinero, y también en la productividad de sus equipos de trabajo. Para nosotros es muy importante estos tres elementos: conectar con ustedes, con la audiencia, con nuestros clientes, con los proyectos, crecer junto a ustedes, hacerlos crecer y por supuesto generar un impacto positivo en sus empresas y en el mercado. ¿Listo? Aquí los voy a invitar pues muy rápidamente, que tomen sus celulares, simplemente leen este código QR y los va a llevar a una página donde nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que conozcan más de nuestros próximos eventos, de diferente contenido que vamos subiendo en estas redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, y también nuestro canal de YouTube, para que puedan ahí conocer de algunos casos de éxito, también sobre otros temas relevantes por diferentes sectores, diferentes procesos. Allí lo pueden encontrar. ¿Listo? Aquí no me voy a ahondar mucho. Sabemos que parte de quienes nos acompañan hoy conocen muy bien de Odoo. Sabemos que ustedes, la mayoría, en su mayoría, tienen esta tecnología, este software en sus empresas. Básicamente es contarles pues que hay una app para cada necesidad orientada como a diferentes procesos. Y Sinova ha tenido el enfoque, o desde este año nos hemos enfocado también en resaltar, o más bien poner a un nivel exponencial mucho más grande las aplicaciones de Odoo, con el fin de personalizarlas de acuerdo a diferentes necesidades. Por ejemplo, tenemos una llamada People One, que está orientada a las áreas de talento humano, que va más allá de lo nativo, de lo básico que tiene en este caso Odoo, sino que tiene una integración con diferentes flujos y modelos, que también los invito a que conozcan de esta herramienta en nuestros canales, en nuestro canal de YouTube. Se llama People One. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo, y vamos a ir lanzando y dándoles a conocer otras más orientadas a procesos que hemos identificado, que al final generan y aportan valor a sus organizaciones. ¿Listo? Bueno, ahora sí,
sin más ni menos, sin más preámbulo, los voy a dejar con Ricardo Clavijo, quien también ya nos acompaña aquí con cámara abierta y lo ven en pantalla, para pues dar inicio. Entonces, Ricardo, adelante. Tienes toda la palabra y bienvenido. Dale, Luisa, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento de nuevo, soy Ricardo Clavijo, líder técnico en Sinova, por si de pronto, para los que están recién llegando, mejor dicho. ¿Quieres sigamos, por favor, en la siguiente? El tema que nos corresponde hoy pues, sería la migración de Odoo, que en grandes rasgos, básicamente, la migración, como nos muestra la imagen, es llevar Odoo de una versión anterior a una versión nueva que haya salido en el sistema. En este caso, pues estamos viendo un ejemplo de versión 13, pasando a versión 17, y pues, como vemos, dentro del mismo hay una cierta cantidad de procesos, hay unos ciertos flujos, algunos temas importantes que se deben, pues, como realizar para poder llegar a esa nueva versión que queremos o que tenemos como objetivo. Dentro de la migración hay algunos temas como importantes o que se deben tener claros, lo que son los entornos, que es lo que podemos ver allí, las cajitas, digámoslo. Puede ser un entorno que es parte de lo que guarda las mismas bases de datos de Odoo, lo que tenemos allí, el código también de desarrollos personalizados y aplica, el tema de Odoo Studio y adicional. Tenemos pues también lo que puede ser el go live o la puesta en marcha, que ya es cuando definimos que la nueva versión está ya como tal para utilizarse. ¿Qué quiere decir? Ya podemos dejar de utilizar la versión anterior y empezar a utilizar Odoo en la versión que hicimos la migración. ¿Quieres, Luisa, continuar por favor en la siguiente? Listo. Nosotros podemos utilizar realmente Odoo, digamos, en una versión 8 a día de hoy, pero hay algunos motivos o algunas circunstancias que nos llevan a este tema de la migración de la base de datos de Odoo. Entonces, algunos motivos, algunos temas que podemos ver es el fin de soporte de versiones antiguas, pues por el temas de Odoo, el mismo tema de política de Odoo, él solamente da soporte como tal activo a las últimas 3 versiones, sobre todo en SH, y a esas versiones pues antiguas realmente se van quedando, digamos, obsoletas porque Odoo pues ya no está como pendiente en temas de seguridad, temas de rendimiento, todas las mejoras que vaya teniendo la misma herramienta pues se van perdiendo con el tiempo y con las versiones que vayan saliendo. Aquí también, como nos mencionan, nuevo funcionamiento, rendimiento mejorado. Regularmente nos enfocamos mucho en que tiene nuevas funcionalidades, por ejemplo, en este caso la versión 19 que viene con el boom de la IA, pero aparte de eso hay un rendimiento mejorado a nivel general del sistema, que pues, es importante y mejora muchísimo el tema de la usabilidad, nos mejora en temas de poder abrir o utilizar el sistema mucho más cómodo para nosotros como usuarios y demás. Temas de seguridad, como pues también sabemos, los sistemas, así como pasa con Windows en muchos casos, que si tenemos un Windows 10, Windows 7, ya ha perdido soporte y es más vulnerable. Cuando tenemos un sistema actualizado, pues estamos garantizando en lo posible tener un sistema mucho más seguro. Y de la misma forma, si tenemos como tal desplegada, mejor dicho. O en SH lo que nos pasa es que pues cuando llegamos a cierta cantidad de versiones atrasadas, en este caso la tercera o cuarta versión, ya el mismo SH por temas de política nos dice que ya no podemos tener la base allí. Entonces lo que deberíamos es migrarnos a un servicio on-premise o actualizar. Entonces pues lo recomendado siempre sería actualizar. ¿Quieres seguir, Luisa, por favor, la siguiente? Listo. Ahorita ya que definimos que queremos migrar, que necesitamos migrar de versión, hay un tema importante y es el cuándo. El proceso de migración, pues es un proceso que puede llevar mucho tiempo, pues digámoslo en meses, dependiendo de la cantidad de información que tengamos en la base de datos, la cantidad de desarrollos personalizados que tengamos, pues las mismas personalizaciones también de Odoo Studio. Entonces es importante definir una ruta y un cronograma de cuándo se puede migrar o cuándo es lo más viable. Digamos que se puede migrar en cualquier momento, pero hay ocasiones en las que va a ser menos traumático y más recomendado. Entonces, miren, el cuándo sí es cuando, por ejemplo, estamos en un momento de nivel operativo que no hay mucho flujo de proceso, que puede ser a veces, puede ser en inicio de año, que estamos empezando a retomar ciertos procesos, todavía hay alguna información que recientemente estamos llenando, estamos empezando a manejar ciertas cosas, entonces puede ser una buena temporada para definir que vamos a migrar la base de datos. O, por ejemplo, si tenemos la base de datos y estamos empezando a pensar en mejorarla, agregar algún tema adicional, un módulo nuevo que queremos implementar, lo mejor es pensar también allí en migrar. ¿Por qué?
Porque si lo hacemos, por ejemplo, antes de migrar, y pues ya tenemos definido que vamos a migrar, tenemos que hacer las pruebas, la implementación, básicamente en las dos versiones. Entonces sería como para optimizar ese trabajo y evitar también allí algunos riesgos pues, de pérdida de información o que nos quede de pronto mal implementado algún proceso, que es lo que queremos evitar. Cuando no, por ejemplo, a final de año, pues regularmente temas contables estamos generando muchos reportes, necesitamos sacar mucha información, el equipo está full para cierre de año, entonces es un proceso en el que cual no se recomienda como tal realizar la migración, o cuando tenemos un punto en específico en el cual tengamos un flujo operativo muy grande. Temas como Black Friday, que pues recientemente se viene, es un tema que es muy común. Entonces, son momentos en los que necesitamos que la herramienta esté lo más estable y lo más, digamos que el usuario también esté lo más acomodado a la herramienta posible. Entonces, para esos casos no sería lo recomendable. Sería lo mejor esperar y migrar ya con calma, que es importante tener el tiempo para que quede todo en orden. Siguiente, por favor. Listo. Ya que definimos el por qué y el cuándo, hay que analizar ahora, hay algunas etapas del proceso que manejamos en Sinova, que tenemos la metodología en la que primero hacemos un análisis de cómo está la base de datos. Digamos, cómo está la base de datos de hoy, qué tanta información tenemos, qué módulos se tienen como tal adicionales, quiere decir los módulos personalizados, ya sean desarrollados dentro de la misma empresa, por un tercero, adquiridos en la tienda de Odoo, qué dependencias se tienen como tal. Por ejemplo, algunos módulos de la OCA, es importante saber si esos módulos también están en la nueva versión a la que queremos llegar. Entonces, pues para eso es muy importante y de si no, pues siempre lo hacemos, realizar un inventario en el que decimos, bueno, tenemos estos desarrollos, tenemos esta información, este desarrollo sirve para esto. Por ejemplo, a veces tenemos desarrollos o módulos que no se están utilizando, se consiguieron o se llevaron en la base de alguna forma, pero no se están dando como el uso necesario. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y son buenas que se puedan ir filtrando desde una etapa inicial, que es el tema del análisis. Adicional a eso, sigue lo que es la preparación. En la preparación del entorno, quiere decir que pues, creamos un entorno de pruebas para poder empezar a hacer el tema ya de la migración técnica. La preparación del entorno es previo a poder hacer ya pruebas directamente con los usuarios, porque regularmente este tema de migrar la base de datos, que es un proceso aparte de lo que es migrar los desarrollos, lleva un tiempo adicional, entonces es para poder optimizar el proceso. Empezamos con la migración de la base de datos en paralelo con la migración técnica. La migración técnica quiere decir que tomamos todo el código de los módulos personalizados, los módulos que apliquen como tal, y lo vamos a pasar a una versión nueva de Odoo. Quiere eso, pues básicamente es como darle la nueva actualización al módulo para que la nueva versión del framework de Odoo entienda lo que pues, queremos hacer. Y pues es garantizando que los nuevos módulos cumplan con su funcionalidad y pues no tengan como inconvenientes en la nueva versión a la que nos queramos migrar. Esto pues es fundamental que todos los módulos que estén instalados en la base estén en la nueva versión para poder de que la base funcione correctamente. Y ya luego de que acabamos podemos pasar en la migración de datos y pruebas. Es básicamente la misma etapa, es una etapa que viene muy de la mano porque primero migramos los datos, que quiere decir, cogemos la base de datos como tal de Odoo, el tema de las tablas, todos los registros, toda la información, solamente esa parte, y la migramos a una versión diferente en la que Odoo pues ya pueda entendernos, digamos, esos mismos datos se puedan compilar o se puedan correr o ejecutar en una nueva versión de Odoo. Entonces, esa migración de datos es coger la base de datos y llevarla de una versión a otra. Ya cuando empezamos con las pruebas, ese es el momento en el que, bueno, ya tenemos la base de datos y demás en la nueva versión, tenemos también los módulos en la nueva versión. Ahora es momento de, aparte de las pruebas que se hacen al momento de migrar los módulos, empezar a probar ya con la información que tenemos, con la que tenemos de la versión anterior, probar que todo funcione, que todo esté en orden, el flujo de crear una factura, digamos si tenemos algo personalizado para ese tipo de cosas, verificar que sigue funcionando correctamente, que no hay ningún inconveniente. Esa parte es, digamos, la más importante de todo este proceso, porque depende de esto mucho el éxito de una migración. Entonces, en pruebas siempre se recomienda tener un tiempo prudente y ser muy exhaustivos con ese tema. Casi que replicar el día a día de los procesos.
Ese tema, pues también del área de Sinova tenemos un área de QA que nos apoya con ese tema, aparte pues del equipo funcional que tenemos, entonces es importante. Ya la validación final es un tema que se puede realizar ya directamente con el cliente. Como vemos hasta ahora, el proceso pues lo tomamos del equipo de Sinova. El tema hasta las pruebas, básicamente viene siendo todo el equipo técnico, funcional y QA del área de Sinova, todo es de nuestra parte. Ya en la validación lo que requerimos es el apoyo del cliente para poder darle el último cheque. Ya nosotros conociendo los flujos, teniendo la aprobación y demás, igual esa validación adicional de que ya todo está correctamente, de que ya pues, no hay ningún error, pero puedo funcionar como tal con Odoo sin ningún problema, ya esa validación final. Y ya cuando tenemos la validación, lo que podemos hacer es el paso a producción. Como les mencionaba en un principio, pues hay entornos diferentes, entonces lo que haríamos es ya tomar la base anterior y dejarla sin uso para empezar a utilizar esa nueva base en el entorno de producción, que es como el entorno pues, que utilizamos día a día en las bases de datos. Dale, Elisa, en la siguiente, por favor. Listo. Hay como algunos procesos, pero antes de comenzar con esta, quisiera como hacer una encuesta para poder generar y entender más o menos cómo ustedes ven el tema del proceso de migración. Entonces, Luisa, si nos colaboras, porfa, con la encuesta. Listo, Luisa nos está compartiendo pantalla. Aquí tenemos pues el código QR, pueden escanear con el celular para poder que den la respuesta como tal. Y tenemos unas opciones. Entonces, quisiera como entenderlos después del proceso y las etapas, ¿qué les preocupa más en una posible migración? Las opciones son el costo, el tiempo de implementación, pérdida de personalizaciones y, pues en este caso, en la versión 19, que es muy importante, la curva de aprendizaje. Listo, demos un minutico más y ya revisamos. Listo, bueno. Bueno, veo que lo más importante en estos casos, o la preocupación más grande es el tema de pérdida de personalizaciones. Bueno, para eso tenemos la etapa de migración técnica, que es algo fundamental y pues que es algo que tenemos como muy presente y muy detalladamente que se realiza. Entonces sería para esa parte, en temas de costo y curva de aprendizaje, ya que son las otras dos que están allí, que están presentes, pues temas de costo realmente depende mucho de personalizaciones y la cantidad de base de datos, porque pues eso implica en el tiempo. Entre menos personalizaciones se puedan llegar a tener en temas de desarrollo, pues es mucho más rápido la migración. Podemos ir como por esa parte. De igual forma, pues habría que analizar cada una de las bases de datos para poder llegar como a un punto específico que igual nuestro equipo pues, nos puede colaborar con eso. La curva de aprendizaje de IA, también tenemos un equipo de gestión del cambio que nos puede apoyar con ese tema, de poder ayudar al usuario y demás, junto con nuestro equipo de experto funcional, temas de cómo se maneja la IA, las mejores prácticas y mejores como herramientas o cómo se puede utilizar de la mejor forma la IA en Odoo. ¿Quieren sigamos con la presentación, por favor?
Listo, ¿es acá? Sí, sería, dale una antes, por favor. Un momento. Listo. Listo. Bueno, acá el tema que les quería como comentar un poco más es algo más técnico, pero pues dando como un poco de especificación general de cómo es el proceso, dependiendo del alojamiento en el que tengamos todo. En este caso lo que es Enterprise SH y Enterprise Online son algo parecidas. Digamos que en SH el tema que va aparte de la migración de la base es el tema de las personalizaciones y en SH lo que nos corresponde o lo que nos facilita Odoo como herramienta es una pestaña dentro del mismo proyecto, en cada una de las ramas, tanto producción como test o el staging, para poder hacer el upgrade. Lo que se hace el proceso, pues, se va a la pestaña de upgrade, se manda pues el enlace, o sea, la solicitud más bien, en cada uno de los entornos del upgrade. Esto se empieza a ejecutar en los servidores de Odoo, la misma base pues empieza a realizar su proceso, es algo pues general o nativo pues del mismo SH. Y luego cuando ya termine el proceso, pues lo que hacemos es cargar los desarrollos personalizados que aplican o hacer como un commit para que la base pues ya quede como tal funcional y podamos empezar a probar. Con Enterprise Online también el proceso es similar, es ir al tema de la administración de mis bases de datos. Allí encontraremos como la tuerquita de configuración general de las bases de datos y pues podemos hacer la solicitud de la actualización de la base de datos. Cuando se hace la solicitud, como pues nosotros en online solo tenemos una base de datos, diferente en SH que tenemos una base de datos y varios entornos, en online lo que hace Odoo es que nos habilita por un mes una base de datos de prueba con la nueva versión para que podamos pues revisar y demás, y en caso de que tengamos pues algún inconveniente, poderlo revisar pues con nuestro partner o con el mismo Odoo, que de igual forma pues en online, como es casi que 100% nativo, que puede agregar algunas cosas de estudio, pero digamos que en general online es muy nativo, entonces pues Odoo nos apoya muchísimo en ese proceso. Siguiente, por favor. Listo. Y ahora hay un tema que es cuando tenemos Enterprise, pero no tenemos alojado como tal o en SH, sino en on-premise. Hay dos opciones que básicamente serían mediante la línea de comandos, que es ejecutar un script que el mismo Odoo nos proporciona. Es similar a lo que se hace en SH, solamente que pues ya tenemos que nosotros tener nuestros propios recursos para poder llevar a cabo este tema de la línea de comandos y demás. O también Odoo nos facilita la posibilidad de que tengamos una copia de la base de datos que queremos migrar y se la enviemos para que ellos ejecuten el script, bueno, hagan todo el proceso y nos la devuelvan algún correo. Esta segunda opción es un poco demorada, de pronto lo tengan allí presente. De igual forma también funciona similar, realmente lo que pues, haría el servicio de Odoo, el servicio técnico, pues es realizar también la ejecución de los scripts que se comentan y poder migrar las bases a la versión que se desea. Ya pues ahí también es importante el tema de que la base definir si es para prueba o para producción. Eso pues básicamente lo que hace es que cuando uno define que es prueba, la base va a venir es reducida pues en tamaño y en espacio, y cuando es producción pues ya va a venir la información completa, como el tema de para optimizar lo que son las pruebas y ya cuando queremos el paso a producción. Y siguiente. Bueno, también un poco un proceso aparte para Odoo Community. También existe una herramienta, eso es como tal de la comunidad, lo que hemos pues, conocido como la OCA, que se llama OpenUpgrade. Esta herramienta es similar a cómo ejecutar el script como mostrábamos en la parte anterior. El tema de ejecutar pues, el script con código directamente en nuestra máquina. Aquí no hay pues una opción como de ejecutarlo en la plataforma como SH o enviar un correo o llenar un formulario con la base de datos para que se ejecute directamente, no, sino que pues el proceso es muy técnico y es algo más manual. También es un poco tedioso, digámoslo, en el sentido de que si queremos migrar de una versión a otra y no de la versión siguiente, pues nos va a llevar, tenemos que hacer esas migraciones intermedias. Esto pues es por lo que el mismo script no está capacitado pues para hacer la migración directa, ya que lo que corre pues el script es cambiar de una versión a otra. Entonces el ejemplo que tenemos es, si queremos migrar de 14 a 17, lo que debemos hacer es migrar de 14 a 15, de 15 a 16 y de 16 a 17. Y pues igual como es una herramienta de la comunidad, pues estamos ahí como también a merced de si que tenemos algún inconveniente, pues deberíamos de tener como recomendación un equipo técnico muy capacitado para poder llevar a cabo como tal este proceso. Y ahorita, antes de ir con una pequeña demostración, podemos seguir con la siguiente consulta o la siguiente encuesta, por favor, que
vamos a ver en cuál de las etapas, pues, de lo que hemos hablado y demás, se considera el público como la parte más crítica. Listo, entonces aquí la misma dinámica, les vamos a compartir la imagen. Y déjenme porque no veo el QR. Bueno, podemos hacerlo, les voy a compartir el link. Un momento. En el chat les dejé el link. Me confirma, bueno, ya hay una persona que contestó. ¿Cuál de esas etapas consideran que es el paso más crítico en una migración de Odoo? Es la pregunta. Sí, las posibles respuestas, pues como vemos ahí, migración técnica, paso a producción, que sea el tema de la salida en vivo al final, cuando ya hemos hecho pues todo lo demás, las pruebas funcionales y QA, y pues ya el análisis inicial. Va ganando la migración técnica. Sí, pues teniendo en cuenta también la respuesta de la parte anterior, entiendo que el público tiene bastantes personalizaciones en Odoo. Entonces, sí, es algo importante que se debe hacer en el proceso. Y pues la migración técnica es parte vital cuando tenemos una base de datos de Odoo con personalizaciones, también temas de aplicaciones pues compradas en la tienda. Entonces es una etapa prioritaria y una etapa en la que también tenemos que tener mucha lupa y como mucha gafa, por decirlo de alguna manera coloquial, al tema de lo que estamos realizando. Igual como perspectiva o en Sinova también lo que manejamos de la metodología y sentimos que es parte fundamental son las pruebas. También las pruebas son muy importantes, y como a nivel general. Pero pues la migración técnica en bases de datos que son personalizadas, eso sí debe ser la parte más crítica y la parte en la que más tengamos como foco en cuanto a una migración. Listo. Recuerden que si tienen preguntas o de pronto quieren hacer algún comentario relacionado a alguna experiencia, aprovechando que está Ricardo acá en vivo en directo, lo pueden escribir por el chat o si gustan levantan la mano y podemos darles la palabra. ¿Listo? Listo. ¿Volvemos a la presentación o vas a...? Sí, dale, Julián. dale, Julián. Julián. Gracias, Julián. ¿De Hola, dónde nos acompañas? ¿Qué Luisa, gracias. Soy de STS. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Ricardo. Mira, una pregunta. Nosotros, pues, digamos que recientemente hicimos una actualización. Pasamos a versión 17 hace un par de meses. Tenemos muchas personalizaciones a través de Studio, pero digamos que en su mayoría no son personalizaciones complejas en el sentido de la lógica de negocio, sino un poco más a nivel de pronto de campos o menos adicionales, campos personalizados. Sin embargo, pues digamos que ya, pues digamos que nos hemos dado cuenta y de hecho con nuestro partner casi que se duplicó el tiempo que se tenía estimado en lo que fue la revisión de las acciones automáticas y de este tema de estudio. Entonces, pues parte de lo que estamos evaluando y es la pregunta a lo que se va, es si pues es más recomendable, a pesar de que Studio pues es nativo, tener, digamos, todas esas personalizaciones más bien centralizadas en módulos personalizados que de pronto pueda uno validar en algún ambiente local y tenerlos como listos
antes de iniciar formalmente el proceso de migración, o comúnmente cómo se maneja este tema de estudio. Dale, sí, pues realmente el tema de estudio, como tú mencionas, es algo que, que intentamos pues hacer como la prevención, de ver el momento de qué versión se va a migrar a qué versión sigue, tener en cuenta como qué personalizaciones se tienen. Dentro del inventario que nosotros hacemos también estaría ese inventario de personalizaciones y revisar el tema de los cambios. El tema de las personalizaciones con estudio, o uno nos informa y pues realmente es así, se pasan directamente dentro de la migración. Pero cuando hay algunas vistas, sobre todo, que están tomando campos que ya no existen o temas por el estilo, lo que tú mencionas, menús y todo eso, es muy común que empiecen a generar errores. Entonces, para esos casos, pues sí, lo que se haría es previamente, viendo las personalizaciones la nueva versión, pues tener en cuenta como esa prevención de que eso va a pasar, de que pues estando la personalización tenemos allí ese posible uso. En cuanto a si manejarlo como desarrollo personalizado o como de estudio, digamos que la ventaja del desarrollo personalizado es esa, que podemos tener la migración previamente de la versión y ya pues vamos a la segura, vamos a la fija de que el módulo va a funcionar en esa nueva versión. Ya de pronto sea algo personalizado en la base que puntualmente tengamos como ese riesgo o ese tema ahí pendiente, es algo que se debería revisar. En temas del módulo personalizado, pues ya con desarrollo, hay que tener en cuenta es que pues, requeriría como un equipo técnico, más que todo. Digamos que estudio te permite la facilidad de que no sea siempre una persona técnica que esté como tal revisando, y pues a diferencia del módulo personalizado. Pero en lo posible, en lo general, pues sí es mucho más manejable, mucho más estable con temas de desarrollo. En Sinova, pues utilizamos temas de estudio para personalizaciones pequeñas y demás, pero muchos temas se prefieren manejar por desarrollo y se le recomienda al cliente manejar por desarrollo por esto mismo. De igual forma, si tienes pues como más dudas o quieres que hagamos el caso, con gusto te podemos atender. Aquí pues tenemos un equipo que ya ha hecho algunas migraciones y demás, entonces podríamos revisar tu caso y ver qué podemos hacer para que se solucione. Regularmente es ir a ver las vistas que te están generando problemas y hacer como ese ajuste. Listo, Ricardo, muchas gracias. Listo, dale, con gusto. Listo, sigamos con Gerson. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Gerson Valencia, yo soy ingeniero en desarrollo de Casinos Aladín y precisamente nosotros adquirimos la parte de Odoo, tenemos la licencia de Enterprise y nosotros precisamente tuvimos o tenemos pues el mismo inconveniente que Julián, porque precisamente tuvimos una mala orientación en cuanto al partner de México, quien directamente nos aconsejó o nos recomendó de que hiciéramos o arrancáramos pues la personalización de forma por estudio. Ya pues con el transcurrir del tiempo fue que nos dimos cuenta que pues lo podríamos haber hecho de forma nativa con el GitHub y subirlo desde local utilizando las 3 estaciones que tiene el SH, ¿ya? Pero pues, o sea, lastimosamente arrancamos por la parte de estudio, aparte de que estudio tiene la facilidad de optimizar el tiempo, porque una cosa es crear el campo de nativo, hacer el commit y que te lo autoricen y bueno, y súbalo. Otra cosa es arrastre el campito y ya ahí está creado, con todas las propiedades y todo el cuento. Ahora, yo creo que la pregunta sería la misma que tuvo Julián. O sea, todas esas personalizaciones que yo hice acerca de, de, de estudio, que pues en cierta forma tienen como, ¿cómo te digo? Es más front que back y tienen todas esas cosas bonitas pues que facilitan la tarea.
todo eso se puede migrar o se puede hacer a local o se puede extraer para no tener que reestructurar o hacer una reingeniería desde cero. Sí, pues realmente, y aprovecho para responder también la pregunta de Carlos, uno desde el mismo modo de la base de datos puede exportar lo que son las personalizaciones y él te genera unos archivos. De pronto, si conocen un poco más del desarrollo, pues XML. Son archivos XML en la que, o pues lo que hace cuando haces una personalización, Odoo crea registros dentro de la misma base de datos. Y con esa personalización, pues con esos registros es que se va traduciendo como en temas, como tú lo mencionas, temas de front, temas de vistas y demás. Entonces sería como por ese lado mirar qué personalizaciones hay y empezar como a detectar los cambios y demás. De igual forma, esas personalizaciones pues también pueden pasar directamente a código. Básicamente la personalización que se puede hacer con estudio se puede hacer con código pues desde, como tú lo mencionas, desde local, Git y demás. Sí, porque mira, ve que yo traté de realizarlo pues de forma local, o sea, teniéndolo localmente, yo armé un servidor, todo el cuento, y lo enlacé a GitHub y todo el rollo. Y cuando yo voy a hacer la clonación, porque hay dos tipos de clonaciones, una clonación que corresponde a la estructura de la base de datos y otra que corresponde a la forma en la cual viene ya estudio para poder hacer el llamado de los campos. Entonces, cuando hice la de la base de datos, él me la dejó cargar perfecta y bonita, pero cuando fui a hacer la de la forma, él me dijo, no, qué pena, no tienes autorización para el cargue de la forma por estudio. Entonces, ahí fue donde yo levanté la mano con el partner y pues puse un caso y me dijeron que lo iban a pasar a desarrollo a nivel 4 que creo que lo manejan allá. eh, y en desarrollo me contestaron de que no, que efectivamente no podía hacer eso, que para hacer el tipo de local o extraerlo de forma local, puedo sacar la base de datos y yo mismo hacer como la reingeniería reestructural para poder hacerlo desde cero, sin tocar estudio. Por eso, pues, no sé, o sea, Sí, sí. Ah, bueno, sí, esa parte, pues, lo que uno hace como tal es eso, sí. Se genera como pues, te digo, se exporta las personalizaciones de Odoo Studio que se tengan en la base de datos. Y pues si queremos replicar algo de lo que ya está hecho con el estudio y demás, pues toca entrar como a analizar ese tema pues de lo que se está haciendo. Si se tiene ya un conocimiento, pues con experiencia o un cierto conocimiento, pues va a ser mucho más, digamos, más rápido poder generar esa réplica. Pero si regularmente se debería generar algo comparecido, si lo quieres pasar a desarrollo. Sí, dale, Julián. Gracias, no, sin desviarnos del tema, simplemente para complementar un poco la experiencia que tuve al respecto de lo que menciona Gerson. Me tocó hacer eso hace poco, digamos que se tenían, pues como comenté, unas personalizaciones con estudio que eran solamente temas de campos. Y tuve que meterle ya código, pues a una lógica de una automatización que queríamos para un campo calculado. Resultado, pues en principio yo dije, dejo los campos personalizados, la parte visual en estudio, paso únicamente el código de los campos que tengo que modificar y lo voy pasando paulatinamente. Pues no, fue imposible. Tocó hacer la construcción completa de todo lo que ya se tenía a código e incluso me tocó las tablas que ya tenía, hacer los scripts de migración de un lado a otro. Digamos que la documentación que nos dice que cree los campos exactamente como están en estudio para que él haga el homólogo. Pero bueno, ahí salieron unos temas en el manifiesto, que el módulo no lo encontraba, no existía. Total, tocó volverlo a reimplementar y creo que sería la solución. Sí, no, para este caso tienes toda la razón. Realmente, por ejemplo, estudio y digamos lo de desarrollo personalizado son incompatibles. Como tú dices, siempre va a aparecer eso. Si yo quiero
personalizar, bueno, hacer un desarrollo y voy a utilizar algún campo de estudio, o no me lo va a reconocer directamente. Pero pues sí, ese sería como el tema para esos temas de estudio, sería, podemos, por ejemplo, digamos, el caso de que de lo que realizamos nosotros es revisar de las personalizaciones que se tienen, cuáles podemos ir pasando para algún desarrollo, para que al momento de, pues, de la migración también sea lo más amena posible, que tengamos como evitar esos tipos de riesgos. De igual forma, pues también cuando ya se tienen las personalizaciones, para no tener que hacer el trabajo de reingeniería, sería como entrar a revisar qué podemos como tal salvar o tener como tal la prevención para poder llevar a cabo la migración sin tanto contratiempo en ese sentido. El estudio es muy bueno y es muy rápido para temas pues, puntuales y temas de resultados inmediatos, pero para algunas cosas sí no viene siendo como lo más manejable. Sí, sino que estudio, pues a ver, el enfoque que nos vendieron es muy diferente porque casi siempre uno ve las capacitaciones de Odoo y él dice que a partir de estudio se puede desarrollar una aplicación, pero resulta que la respuesta que desarrollo me dio es que estudio no fue creado, no fue desarrollado para una aplicación compleja, que para eso está el nativo y para eso está el desarrollo, pues, común y silvestre, que es el de Python, ¿ya? Que para que el estudio se hizo solamente y únicamente para agilizar los procesos de informes, no más. O sea, de pronto como para sacar un reportecito que venga, que es que yo necesito que este campo me aparezca acá y que me aparezca un booleano, que me mande una bandera y un colorcito, pues sería como para eso, como para salir pues del, del informe rápido, ¿ya? Y que eso lo necesito para mañana, entonces sería como para eso fue que crearon el estudio, sino que el enfoque es como diferente, ¿no? Porque pues uno ve normalmente lo- los, los, las capacitaciones de estudio y dicen, no, construye sin conocimiento de código y todo eso, pues para ponerlo. Entonces, claro, la gente se emociona, pero se choca cuando ya la base de datos crece. Cuando la base de datos ya se crece, entonces ya ahí empieza a chocar. Sí, es cierto, realmente ahí, pues en esa parte, por ejemplo, pues hablo por Sinova, nosotros también al cliente lo que le recomendamos es, podemos utilizar estudio, del área funcional utilizamos estudio para temas de, por ejemplo, lo que tú mencionas, PDF, si queremos agregar o ver un campo solamente en un modelo o algo que ya está, pero si es un tema muy grande, requiere cierta lógica y cierto, pues, comportamiento ya que manipule temas que ya están nativos del sistema o agregue algo muy complejo, pues ahí sí, realmente la recomendación siempre es desarrollo, tanto por la administración como por temas pues de migraciones. Ahí pues sería eso como la recomendación que nosotros manejamos. De igual forma, como pues también estamos mencionando, podemos hablar pues tu caso, Gerson, revisarlo, pues entiendo que tienes partners de México, pero de igual forma nosotros pues también podemos darte una mano con ese tema, revisar qué podemos hacer, cómo podemos solucionar. Entonces podemos ver el caso ya más detalladamente, te puedes pues, contactar con nosotros o te buscamos, no hay problema, y lo podemos revisar. Entonces voy a continuar por ahora con el tema de los riesgos y buenas prácticas. Y ya les muestro una pequeña demostración. Es un tema de Community a Enterprise y un poquito de cómo funciona la IA en versión 19. Entonces, en temas de riesgos, como mencionábamos, y de pronto lo que ya nos comentaba Julián y Gerson, puede pasar pérdida de datos, incompatibilidad de módulos, que puede también venir siendo el tema de estudio, o errores de configuración, que también va como por ese lado. En cuanto a las buenas prácticas, pues hay un tema que de nuestra parte la manejamos siempre, que es el tema de tener un backup. Esto pues, por ejemplo, en caso de que tengamos la salida en vivo, en producción, pero necesitamos revisar información y pueda haber algún error pequeño en algún registro puntual, podamos tener un backup de la versión anterior y poder consultarlo sin problema.
Probar todo en staging, que quiere decir tener todo en el entorno de pruebas, probar todo directamente en pruebas, pues pasar solamente a producción ya al momento final, validar los módulos personalizados y pues también tener en cuenta como ese tema de las personalizaciones y llevar una documentación de todos los cambios, que eso nos permite pues tener siempre el rastro de que puede generar un error o que puede ser como algo que nos genere como inconvenientes. Y en lo siguiente, que ya sería el tema de poder pasar una base de datos de versión Community a Enterprise. Les voy a compartir pantalla un momento. Dale. Y pues dale. Realmente el proceso es muy sencillo. Como pueden ver acá, esto es una base de datos de Community. Les voy a mostrar acá la versión. Estamos en versión 19, Community Edition. Entonces, para pasar la base de datos de Community a Enterprise, si de pronto están interesados en migrarse como tal a Enterprise, lo que debemos hacer es instalar el módulo de Web Enterprise, que ya no lo tiene como tal Odoo dentro de los módulos de Enterprise, valga la redundancia. Esta instalación pues no es muy demorada, también depende de la cantidad de información, pues esta base está relativamente vacía, tiene cierta información muy de demo. Esperamos un momento, él ya termina de instalar. Y la base pues quedaría ya directamente de Enterprise. Lo que pasa pues después de que quede como Enterprise, nos va a solicitar ya un código de licenciamiento, ya pues va a tener unos 30 días de utilizar, mientras que pues instalamos o le generamos como tal el registro, el código de la suscripción. Listo, ya como pueden ver acá, pues nos está pidiendo como tal el registro de la suscripción, nos dice que en un mes se va a vencer, y si venimos a revisar de nuevo en los ajustes, vemos que ya tenemos la versión Enterprise. Después la migración de Community a Enterprise es muy fácil, de igual forma también depende si tenemos módulos personalizados que puedan estar, por ejemplo en la boca hay algún módulo que genera como ese tema de esa misma presentación del menú, entonces ahora quiero entrar a revisar eso, pero pues en general sería este el proceso. Y voy a mostrarles un poco cómo es el tema de la aplicación principal en Odoo de IA. Hay una aclaración que es muy importante, que pues nosotros como partner estamos siendo como claros con el cliente, y es que para poder utilizar el módulo de IA se deben de tener API tanto de ChatGPT, pues OpenAI, o Gemini, porque sin esto no va a funcionar. Por ejemplo, acá tenemos el chat, nos aparece, él nos instala el módulo y demás, pero si yo quiero hacer una pregunta, aquí pues algunos por defecto, me está diciendo que yo no tengo una API para Google, que es la que tengo por defecto. Entonces es importante configurar eso. Él me dice que Google, porque yo acá puedo escoger los modelos, una disculpa, viene siendo acá, puedo escoger los modelos que quiero utilizar, entre los cuales están pues ya los que son de GPT o los que son de Gemini. Para poder utilizarlo, pues voy a utilizar una clave que tengo por acá lista, un segundo. Aquí en las configuraciones, pues agregamos la clave de como tal de Gemini, de la IA como tal de Gemini, y pues podemos también, en caso de que tengamos la de ChatGPT. En mi caso, pues como si no utilizamos Gemini, pues Google, tenemos esta parte de acá. Listo. Ya que guardamos, podemos entrar ahora a utilizar lo que es la IA. Voy a generar la misma pregunta. Bueno, a buscar uno de estos prompts personalizados para no demorarnos mucho. Lo que hay que tener en cuenta, aparte de eso, yo estoy utilizando una que es de la versión gratuita como tal, por tener Gemini normal gratuito, no como tal la que tenemos, pues, premium o la que tenemos de suscripción. Y directamente esto hay que tener en cuenta es que consume tokens. Entonces, si tenemos una de gratis, seguramente en algún momento nos va a generar como alguna limitación, nos va a decir si se te ha consumido los tokens del día o del mes y demás. Lo recomendable pues sería tener como la suscripción paga. Les voy a pedirle que me muestre las facturas del mes de noviembre. Yo lo puedo escribir tanto en inglés como en español, no hay ningún inconveniente con eso. Y lo que va a hacer como tal Odoo es que en este momento nos muestra el error por el tema de los tokens. Pero lo que básicamente nos hace es llevarnos al menú. Dame un segundo, porfa. Intento otra vez. Vamos a ver, mostrame el último cliente.
Entonces sería como la limitante realmente de utilizar una API de las que son, digamos que no son de pago. Sí, Julián, cuéntanos. Es decir, Ricardo, que para interactuar con IA va a ser a través del chat, pero las preguntas que le hagamos, él las va a relacionar de toda la información que tenemos en la base de datos, es lo que entiendo, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, digamos que esta es la IA a nivel general de OODO, pero si venimos aquí en la configuración de IA, yo puedo tener agentes y cada uno de estos agentes yo puedo configurarlo para que aparezca en un módulo. Espérame, busco esa parte. Pero, por ejemplo, si yo vengo acá a contactos también, disculpa en esta parte, yo puedo tanto utilizar acá como acá. Y pues también puedo desde el mismo, no estoy mal, el mismo chatter. Sino como recién la instalé, me tocaría configurar algunas cositas, pero realmente pues yo puedo utilizarlo desde acá, él va a ver toda la información y va a ver también, por ejemplo, mira que aquí me dice que estoy utilizando lo que es Azure Interior, que es el contacto actual. Él tiene como el contexto de donde estoy parado. Entonces, si yo ahora aquí la IA me hace que de Codai, entonces puedo como tener la información. Vamos a ver, muéstrame las facturas. Bueno, como esta IA está configurada con lo que es con ChatGPT, pues me está pidiendo ya la clave de OpenAI. Voy a cambiarla ya. Este sería, por ejemplo, el de Flash, el de Gemini. En caso de que utilicen Gemini, pues es el más recomendado el Flash cuando tenemos como consultas más generales, preguntas pues generales así. Cuando queremos procesar ya para código y demás, pues utilizar el Pro. También es por temas de respuesta y demás. Listo. Tenemos acá el contacto otra vez. Y voy a copiar solamente. Bueno, tocaría revisar que se demora un poquito en cambiar como el proveedor de IA, pero pues digamos que de las más importantes o el cambio más importante pues es este tema de la IA aquí directamente en el chat. Pero también en cuanto a acciones de servidor que están por acá, tenemos la posibilidad de utilizar lo que es, voy a utilizar cualquier modelo, para este caso, utilizaría. Entonces con IA podemos generar un prompt en el cual le podemos decir, no sé, necesito que me calcules cierta información del contacto o que busques cierta información del contacto. Cuando quiero registrar un nuevo contacto, cuando estoy como tal haciendo algún tema con el contacto, sería como esta la forma de utilizar. Y pues básicamente eso sería como todo por el momento. Pues en IA no se pensaba como profundizar mucho debido a que el tema era como más que todo la migración y de IA pues de igual forma nuestro equipo también tiene algunas otras charlas mucho más extensas, el tema pues va por una charla mucho más larga. Era como darles esa visual un poco más general. Sí. Ahí en ese punto, precisamente en septiembre tuvimos un webinar exclusivamente sobre todas estas funcionalidades que trae la versión 19 con inteligencia artificial. Entonces nos buscan Sinova Odoo en YouTube y ahí lo encuentran el webinar sobre inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Nos falta algo más, Ricardo? No, pues básicamente eso sería todo el tema de migración y demás. Pues de pronto preguntas si tienen Listo, pues, sí. por ahí. Por temas de tiempo, también ya finalizamos. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizar, podemos extendernos un par de minutos más. Bueno, un momento. Listo. Yo les comparto aquí el enlace igual del webinar que nos comentaba Ay, Lisa. gracias. Si El gustan ahí de pueden ella, ingresar. ¿sí? El de ella, sí. El webinar como tal se llama ¿Cómo la IA redefine la gestión empresarial con Odoo? Entonces allí estaría. Muchísimas gracias. Sí, así es. Ahí ya está el link directamente para que puedan verlo si lo quieren consultar. Ahí pues contamos varias de las novedades que también hay sobre esta nueva versión y pues esta nueva tendencia que al final llega para quedarse. En pantalla les estamos compartiendo nuestros canales de comunicación, en nuestro celular, que ven en pantalla, que también nos pueden contactar por WhatsApp, y el correo electrónico,
De igual manera nos vamos a contactar con ustedes, sabemos que pues pueden haber preguntas o quisieran de pronto algún espacio un poco más personalizado, pues estamos completamente dispuestos para poder entender todo ese contexto que pues en algunas situaciones hoy comentaron y ver cómo les podemos aportar, ya sea con un tema de consultoría o definitivamente pues una migración que se proyecte para un tiempo más adelante. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias Julián, a todas las personas que participaron. Y por supuesto, Ricardo, también gracias por tu tiempo y demás. Bueno, hasta Muchas luego, gracias. Gerson, Joan. Con gusto, muchas gracias por la atención y el tiempo. Hasta luego. Luego.